Bienvenidos a un capítulo más de Líderes por Colorvisión los domingos a las 9 de la mañana por nuestras plataformas digitales de Faya Media en YouTube y claro, en nuestro canal de Spotify en audio para aquellos que les gustan escucharlo por esta vía. Hoy una conversación muy interesante con un habitué de nuestro espacio desde hace muchos años. Ya tenía unos meses que no nos visitaba, pero hoy que hay tantos temas en la esfera global, aquí en el país, mucha ansiedad noticiosa, yo diría, trajimos a compartir con nosotros a nuestro querido amigo, hermano y colaborador Felipe Vallejos. Hermano, gracias por invitarme. Gracias a ti. Muchos temas, Felipe, en estos días. En el ámbito internacional, en el ámbito local. Es como que todos los días hay un tema nuevo, Sí. una situación nueva. Y evidentemente con personas como tú podemos quizás entenderlas y arrojar un poco de luz. Vamos a comenzar primero en el ámbito local. El presidente ha logrado que se reúnan en un mismo espacio los expresidentes vivos y el presidente actual, que es Luis Abinader. Eso es algo que yo pensaba que nunca había ocurrido. Bueno, no ha ocurrido todos juntos, si bien una vez Yachel Román, que también es amigo de nosotros, recordó que en el año 86, sí, que el entonces presidente Salvador Reblanco visitó a los expresidentes vivos, Juan Bosch y Balaguer y Magluta, que era expresidente en ese momento también, para, vamos a decir, aliviar tensiones políticas que había previo a las elecciones de ese año. Ese es el único referente que hay de un presidente que visita expresidentes. Y ahora Luis Abinader logra reunirlos a todos. ¿Cómo tú ves ese gesto, tanto del presidente como de los exmandatarios? Me parece que el presidente Luis Abinader ha demostrado mucha madurez. Se nota ya que tiene unos añitos en el cargo porque sabe cómo manejarse en esos hilos de la alta esfera política. De hecho, insistió, porque en un momento parecía como que él podía incluso salir ganando, diciendo, bueno, yo lo intenté, los invité, no quisieron. Hasta ahí llego yo y sigo mi camino. En cambio, el presidente Abinader lo que hizo fue insistir y acondicionar de alguna forma o acomodarlos. Porque hay que recordar que el expresidente Medina dijo, bueno, mejor venga el Partido de la Liberación Dominicana. Y el expresidente Fernández, bueno, vamos al CES, al Consejo Económico y Social. La verdad que se le buscó la vuelta. El presidente Abinader le buscó la vuelta para poder reunirse con los expresidentes que están vivos, incluyendo Hipólito Mejía, y tener este hecho sin precedentes. Porque todos al mismo tiempo, en una misma sala, siendo rivales, viejos rivales además, me parece una cuestión interesantísima y demuestra mucho la madurez política del momento de los grandes líderes, particularmente el presidente Luis Abinader, que ha logrado concentrar estas voces, sentarlos en la mesa y discutir un tema de tanta preponderancia para el país como es la crisis haitiana. Así que una madurez tremenda y nadie podrá decir ahora, pueden decir lo que quieran de Luis Abinader, pero Luis Abinader ha demostrado ser un estadista. Tú sabes que yo a veces conversaba con mi padre cuando veíamos fotos de, por ejemplo, cuando Obama llegó a ser presidente, la primera vez, reunió en el despacho Oval a Bush padre, Bush hijo, Jimmy Carter y Bill Clinton. Bill Clinton. Y había una foto muy emblemática de ellos. Y también en un momento se reunieron Felipe González en España, Aznar, Zapatero y Rajoy, me parece, en otro escenario. Y yo me acuerdo que mi papá me decía, no hay madurez política en República Dominicana para hacer eso. ¿Por qué tú crees que antes los mandatarios y exmandatarios se resistían en unirse en temas de carácter nacional como estos? Yo pienso que siempre ha sido un tema donde es muy difícil, es fácil decirlo y hacerlo otra cosa, pero pienso que Luis Abinader ha sentado la buena práctica de separar lo personal de lo político. Fíjate como todos los lunes tiene que salir a responderle a Leonel Fernández, que es su principal opositor, es el líder de la oposición, y tiene que responderle, y Leonel Fernández le responde, hasta se autoinvitaron para recorrer el país, vamos a Santiago. Hay un enfrentamiento. Se enfrentaron 2 veces, en el 20 de manera indirecta, porque realmente el rival de Abinader era Gonzalo Castillo, y luego en el 24 ya sí fue de tú a tú. Y sin embargo, fíjate, revise las imágenes del cierre del Congreso Mundial de Derecho, cuando Abinader se abraza con Leonel Fernández, se juntan las manos, es decir, hay una relación cordial más allá de las diferencias políticas y eso ha sido la clave. Eso no hubiese sido posible. O sea, la reunión o la cumbre de expresidentes no hubiese sido posible sin esos gestos de alta política donde una cosa son las diferencias políticas, una cosa es lo que tú piensas y lo que yo digo
Una cosa es lo que son los ataques de la oposición al gobierno y viceversa, y otra cosa es lo personal. Luis Abinader jamás ha llevado las diferencias políticas al plano personal, y eso fue, digamos, de alguna manera el punto de inflexión para provocar esta madurez política y sentar a los expresidentes y al presidente de la República en una misma mesa. Se buscó el Ministerio de Defensa como una especie de happy medium. Exacto. Porque algunos se resistían a ir al Palacio Nacional, otros como Hipólito decían que él va hasta Gurabo, donde Luis quiera, dijo él. ¿Qué implica el Ministerio de Defensa? O sea, simbólicamente, ¿por qué tú crees que Leonel y Danilo aceptaron ir al Ministerio de Defensa, más no al Palacio Nacional? Claro, el Palacio Nacional tiene otras implicaciones, simbólicas también, pero el Leonel Fernández había regresado a Palacio como expresidente cuando fue a visitar a Danilo Medina. Después la historia cambió bastante. Pienso que el Ministerio de Defensa fue un acierto. A quien se le ocurrió el Ministerio de Defensa, mis respetos, porque ahí está simbolizado de alguna manera que estamos en una emergencia. República Dominicana está en una emergencia. Ante la crisis de Haití que se ha recrudecido, particularmente viene del terremoto del año 2010, viene del retiro total de los cascos azules, la misión de la ONU, y luego el magnicidio de Jovenel Moïse. Ahí es que la situación realmente se recrudeció. Y la gente dirá, pero ¿es posible que siga empeorando la situación? Es posible que siga empeorando. Hoy Puerto Príncipe y grandes territorios de Haití están controlados por bandas armadas. Están ahí. Es como que la casa del vecino se está quemando. Y la mía hay que resguardarla, hay que ponerla en remojo. Y por ende, esto es una emergencia. El Ministerio de Defensa simboliza las cuestiones más fundamentales para resguardar la seguridad nacional de la República Dominicana. Y la política exterior dominicana ha tenido que obligatoriamente navegar de el llamado permanente a la comunidad internacional, que no ha escuchado, no ha querido escuchar, hacia una política de protección, de aislamiento, si se quiere, pero es que está obligada la República Dominicana a aislarse, digamos, de la situación haitiana, resguardando su frontera, porque la comunidad internacional no ha ido al rescate de una manera integral ante la situación de Haití. La semana pasada llamó mucho la atención y parece como que fue una especie de premonición de la reunión de estos expresidentes, el encuentro, digamos, no planificado que tuvieron Luis Abinader y Leonel Fernández en el Foro Mundial de Justicia, creo que Correcto. Se llamaba el evento, en la UAS. Y hubo un expositor, o creo que era el presidente del foro, un español, dijo que le llamaba la atención ver dos rivales, el presidente y el líder de la oposición, en un mismo escenario compartiendo. Y que eso, tanto en España, decía él, como en otros países, ya no se ve. Ahí surgió un momento de aplausos y Leonel y el presidente Abinader se saludaron, pero se levantaron la mano. ¿Tú crees que eso fue una jugada política de ambos? ¿Quién salió más beneficiado? ¿Qué esa imagen? Porque la imagen se ha visto y se ha comentado, pero creo que nadie ha analizado a profundidad el poder que tiene esa imagen ahora mismo. Sí, me pareció interesante y se habló mucho de eso, ¿no? De esos símbolos. Es bien conocido que Hipólito Mejía tiene una mayor afinidad con el expresidente Medina con relación a su no afinidad con Leonel Fernández. Con Luis Abinader hay un compañerismo y una amistad más sólida. Y también es sabido que Leonel Fernández y Danilo Medina, bueno, no son amigos, son excompañeros. Hay una hostilidad mucho menor actualmente, dado que escaló a un nivel máximo en el año 2019. Pero de alguna manera es como que esas son afinidades, son mensajes que se van enviando hay afinidades personales también, más allá de las diferencias políticas, y eso va de alguna forma descomprimiendo el ambiente. Me acuerdo perfecto que en la mayor época de tensión con respecto a una posible nueva reforma constitucional en el año 2019, Abinader se encuentra en el avión, creo que de regreso o hacia Nueva York, con Leonel Fernández, se saludan, se abrazan, y esa foto fue viral, como diciendo, Danilo Medina se lleva bien con Hipólito, pues yo me llevo bien con Leonel Fernández. Entonces, esas son cosas que se van transmitiendo y me parece interesante, ¿no? Y que lo diga que ya en España eso no se está dando porque hay demasiada hostilidad, eso habla bien de República Dominicana, de la madurez. Por eso la gente quizás no le toma el peso a cuando fallece un político de alto calibre y todos se aproximan, sus rivales y sus amigos. Y sus rivales especialmente son gestos republicanos. Y eso hay que protegerlo porque eso de alguna manera garantiza la estabilidad y se extrapola a la estabilidad social y económica. ¿Cómo tú sientes el ánimo del país? Nosotros tuvimos una tragedia muy lamentable luego del derrumbe del Jet Set, un lugar donde hasta yo compartí contigo ahí en época universitaria. Tenemos fotos el día de mi graduación. Yo recuerdo que
y vivimos muchos momentos ahí. Y un hecho sin precedente en la República Dominicana. ¿Cómo tú ves el ánimo del país después de esa tragedia? El ánimo es de una indignación a un cierto nivel y a la espera. Yo diría que más de indignación, expectativas. La gente está expectante de lo que pudiera ocurrir con respecto al desenlace de dos cosas. El resultado de la investigación que aparentemente se está realizando sobre las causas que llevaron a esta tragedia sin precedentes. La tragedia no natural más grande de la República Dominicana. Y dos, ¿qué va a pasar a nivel de la justicia? Porque hay gente que obviamente que opina desde las emociones, que dice, quiero ver presos, quiero ver procesos, pero creo que esto va más allá de un tema de que alguien caiga preso o no. Es que la justicia actúe y se pueda de alguna forma esclarecer la situación y luego que se haga justicia en el sentido de resarcir de alguna manera el terrible daño que ha causado a los familiares de las víctimas y a las personas que han sobrevivido, porque hay que pensar que hay muchos heridos que sobrevivieron, pero vamos a ver en qué condiciones. Mucha gente que su vida nunca volverá a ser la misma. Y eso, de alguna manera, el sistema de justicia debe responder en consecuencia. Tú vienes de Chile, aunque ya tienes quizá creo que la mayoría de tu vida viviendo aquí. Casi la mitad, sí. Casi la mitad. Pero viviste en Chile y tienes evidentemente tus orígenes allá. Es un país que ha vivido tragedias. Y yo planteaba en un círculo fuera de estos ambientes que los países que viven tragedias, aunque son lamentables, pero van madurando, porque las heridas de alguna manera o te cambian una dinámica social o te hacen reflexionar y poner en perspectiva. ¿Cómo tú crees? Te hago la pregunta porque hay un comunicador que me voy a borrar el nombre porque a veces es bien visto, a veces es mal visto. Pero él dijo una vez algo que me llamó la atención. Él decía que República Dominicana no había pasado por guerras y por eso era una sociedad como más o menos, la palabra no es complaciente, pero un poco quizás masoquista. Y él mencionaba sociedades que habían pasado por guerras y cómo esos traumas de las guerras iban madurando, se hacían sociedades más fuertes, las dinámicas sociales iban cambiando a medida que pasaban esas tragedias y se volvían sociedades más maduras. Yo creo que esta tragedia del Jet Set, de alguna manera, cambiará muchos aspectos de la dinámica social del país, pero tú vienes de un país que pasó por tragedias, ha pasado por tragedias. ¿Qué tú entiendes que, por ejemplo, Chile evolucionó después de esas tragedias y cómo nosotros pudiéramos de esta tragedia cambiar aspectos de la dinámica social? Sí, ahí aplica lo que no te mata te hace más fuerte. Y yo pienso que ahí la sociedad chilena ha sido más resiliente, más resistente. Hay que pensar que hemos sido protagonistas de los terremotos y los maremotos más severos de la historia. Hay que recordar el terremoto del año 60, que está registrado como el terremoto más grande de todos los tiempos, y la del año 2010, ni qué decir. La tragedia del Jet Set para mí va a ser la sociedad dominicana más fuerte, en un sentido más fuerte en su resistencia a este tipo de tragedias. Hay que recordar los primeros días o semanas posteriores al 8 de abril, la ciudad era un silencio, el país estaba conmocionado. Era una tragedia sin precedente en ningún sentido, en todos los sentidos. Y luego, pero aunque República Dominicana no ha navegado recientemente por ningún tipo de conflicto bélico, por suerte, en esta generación, porque hay que recordar que el siglo XX, República Dominicana ha tenido que solventar situaciones verdaderamente complicadas. Invasiones de una misión encabezada por Estados Unidos en 2 ocasiones. Fue en el año 65 que hubo aquí un caos terrible. Hay que pensar que la democracia dominicana es muy joven. La democracia dominicana tiene procesos electorales estables o más o menos estables desde el año 66. Pero realmente la democracia vive su actual etapa de madurez desde el año 96. O vamos a decir del año 94, cuando se firma el Pacto por la Democracia y se acorta el periodo. Eso de alguna forma define el sistema político y democrático actual que vivimos. En el 94, ¿qué se hizo? Se cortó dos años el periodo de Balaguer. Se eliminó o se le impidió que pudiera postularse. Se habilitó el balotaje, la segunda vuelta. O sea, todas estas cuestiones que hoy estamos debatiendo surgen a partir de ese proceso de inflexión. No es que República Dominicana ha navegado por aguas tranquilas, ha tenido que pasar por situaciones muy críticas. Y de hecho, a nivel internacional se le conoce a la sociedad dominicana como la sociedad que tuvo que pasar por la dictadura, una de las dictaduras más cruentas de toda la región. Por ende, para mí decir que somos una sociedad de alguna manera
que no ha aprendido a ser resiliente de la tragedia, me parece que es muy corto de vista con respecto a lo que viene en el siglo XX. La tragedia del jet set, sin lugar a dudas, que va a aumentar esa resiliencia. El gobierno ha sometido un proyecto de ley para regular la libertad de expresión. La última legislación vigente que tenemos es del año 62, o sea que es muy antigua. Pero hay algunas personas que han criticado ciertos aspectos de esta ley. ¿Cómo ves la ley y entiendes que es necesaria en este momento? Yo pienso que es necesario actualizarla, pero hay que tener mucho cuidado, porque la regulación tiene una connotación de limitación. Y la limitación de la libertad de opinar o de informarse de alguna forma choca con la madurez actual de la sociedad dominicana. La sociedad dominicana entiende que las informaciones se han ido democratizando, los medios se han democratizado, la información es más amplia que nunca. Hoy la sociedad dominicana está mejor formada, más educada que hace 20 o 30 años. Cuando una sociedad está mejor formada y educada, se vuelve más exigente, más impaciente. Y por ende, hoy es más difícil que nunca gobernar, porque es una nueva sociedad dominicana. No es la del 96, ni la del 2000, ni la del 2004. En vista de eso, creo que es vital que si se está tratando de actualizar el código que rige a los medios de comunicación y por ende, de alguna manera, la libertad de información y expresión, hay que explicarle paso por paso lo que esto implicaría. Yo pienso que es fundamental educar a la población sobre lo que el gobierno está proponiendo, para de alguna manera decir, bueno, no es que me quieren coartar, es que hay que actualizar simplemente el marco regulatorio. Y si hablamos de difamación e injuria y cualquier otro tipo de delito o de afrenta contra el honor de una persona, pienso que aquí también hay que dar una muestra de voluntad de todos los sectores políticos y decir que tenemos que actualizar por fin, de una buena vez y por todas, el Código Penal. Tú sabes que esta discusión de este proyecto de ley ha abierto otras discusiones y yo mismo no lo he puesto aquí en el espacio, lo voy a poner ahora contigo, he puesto otra. Yo estoy preocupado por el liderazgo del país, porque me parece que el liderazgo político, social y económico ha perdido fuerza, el liderazgo tradicional sobre todo. Y evidentemente se han abierto espacios a liderazgos emergentes, a veces unos buenos, otros no tan buenos. Y en cuanto al liderazgo político veo muy poca... como que una especie de... hay primero un miedo al conflicto de los actores principales. Nadie quiere entrar en controversia, nadie quiere tomar una opinión sobre un tema, nadie quiere darle el frente a un tema. Entonces te provoca políticos que son como las serpientes, zigzaguean mucho. Y eso genera un vacío, porque la esencia del liderazgo político es el conflicto y es entrar y tomar posiciones. En cuanto al liderazgo económico, siento que muchos gremios han perdido su fuerza, no lo respetan, no son tomados en cuenta y eso genera evidentemente otro vacío de poder. En otras sociedades tú sabes que eso ha pasado y han entrado populistas, han entrado personas fuera del sistema. En estos días, a propósito de la ley del proyecto de ley de libertad de expresión, Susana Gotró, nuestra amiga comunicadora de la Z101, puso un tuit que a mí me llamó la atención porque yo creo que ella resume perfectamente lo que yo te quiero decir. Ella pone: el problemita aquí es que los notables, las personalidades, las élites sociales no tienen tropas, no influyen, no tienen autoridad sobre las masas, no tienen credibilidad ni controlan la sociedad. No importa que se apandillen y sean nombradas en comisiones por el poder político, no pueden. Eligieron vivir en su apartheid de espaldas a la sociedad y hoy no tienen redes de apoyo ni son reconocidos como parte de las mayorías. Ella después pone no a la censura, no a la hegemonía de la comunicación. Pero lo que ella dice de que las élites, las personalidades, o sea, los poderes fácticos tradicionales no tienen tropa ni influyen, yo creo que ya no está muy lejos de la realidad. Bueno, con respecto al poder político, creo que de alguna manera hay que darle de frente. Obviamente un político nació para llegar al poder y retenerlo. Si un político ve, si el liderazgo político ve que un tema, de alguna manera, hay que darle de lado, como se dice popularmente, hay que hacerlo en el cálculo electoral. Y yo pienso que aquí hay que también, no hay que pedirle peras al olmo. Es decir, no le pida a un político que no piense en las próximas elecciones, porque no estaría siendo un político. Pero también hay que pensar en las próximas generaciones, en los próximos 10 o 20 y 30 años. ¿Para dónde va República Dominicana en este sentido? Y el tema haitiano es un tema ahí de alguna manera que grafica lo que estamos hablando y ese vacío de poder. Friusa, la manifestación en Friusa, fuera de que estábamos de acuerdo o no, que era una provocación o no, me parece que fue un punto de inflexión
para dar cuenta de cuánto preocupa a la sociedad dominicana y cuánto de alguna forma muchos líderes estaban desconectados de ese reclamo de la sociedad dominicana, que tuvo un apoyo masivo a nivel de opinión pública. Y por ende surgen perfiles que van llenando los vacíos que el liderazgo político tradicional no ha sabido llenar. Y es preocupante en el sentido de que no porque no estamos diciendo, o yo no estoy diciendo, ni creo que tú tampoco lo estás diciendo, que esos perfiles que van llenando esos vacíos sean por naturaleza dañinos o malos. Pero sí dudo mucho que tengan la formación o el bagaje político que tiene el liderazgo político tradicional. Si a mí me dijeran, por ejemplo, en el 2024, ¿era Luis Abinader o Leonel Fernández? Uno de los dos. Y Luis Abinader ya tenía 4 años gobernando y Leonel Fernández tenía experiencia política como presidente. Ganara quien ganara, verdaderamente había garantía de que iba a gobernar una persona con criterio. Tenemos esa garantía de cara al 2028, al 2032, al 2036. No lo sabemos hoy en día porque hay vacíos que se van llenando. Los espacios que dejas los van llenando otros. Y por ende, el liderazgo político dominicano debe tomar estos riesgos, vamos a decir calculados, de enfrentar los temas trascendentales que preocupan a la población de manera tal de que la población no se decepcione o mire para otro lado buscando que perfiles outsiders, nuevos perfiles vayan llenando esos vacíos, porque eso es lo que ocurrió en otros países y llega gente prometiendo el paraíso y al final termina en un desastre. República Dominicana tiene una estabilidad y eso es innegable. Vuelvo al 96, del 96 a la fecha vamos para 30 años de estabilidad, 30 años de elecciones libres, 30 años de presidentes y de gobiernos legítimos. Tenemos que cuidar eso. Esa estabilidad es un ejemplo, esa estabilidad es un lujo y esa estabilidad brinda entonces las oportunidades de desarrollo económico y social. Por ende, es fundamental. Vamos a hablar un poco, Felipe, cosas que están pasando fuera del país. ¿Qué te parece la elección del Papa León XIV? Me parece interesante. Pensaba que su origen era netamente norteamericano, pero pasó la mitad de su vida en Perú. Por ende tiene unas raíces bastante arraigadas en Sudamérica, bastante cerca de los orígenes del Papa Francisco, que todos sabemos que era de Argentina. Y creo que es una situación interesante. Además, me parece que la continuidad en este caso no es dañina, porque obviamente el Papa León es un hombre, era un hombre de Francisco. De hecho, estaba hace tiempo ya maniobrando en el Vaticano, gestionando en el Vaticano, era un hombre de confianza de Francisco. De manera tal de que eso de alguna forma garantiza que va a seguir una línea. No una línea, digamos, progresista o de transformaciones profundas, porque la gente que espera transformaciones profundas, Orlando, en el Vaticano, una institución antiquísima, está esperando cosas imposibles. El Vaticano tiene una tradición casi milenaria. Entonces, no es posible esperar grandes cambios en ese sentido, sino cambios muy paulatinos, pasos de bebé, donde de alguna forma vaya evolucionando. Y creo que desde la renuncia de Benedicto XVI al amparo de la situación de salud que tenía, pero si nos llevamos de la película de los dos papas, de alguna forma Francisco fue su elegido. Y en este caso León, para mí, de alguna manera, era del afecto de Francisco y eso de alguna manera va sentando las bases de la continuidad de la visión que Francisco intentó plasmar.